Bienvenidos a Con toda tu mente. En este podcast discutimos temas de religión y ciencia con perspectivas filosóficas, científicas, teológicas e históricas, buscando siempre enriquecernos con conocimiento veraz y disfrutar de una buena charla. Les presentamos un espacio en donde la fe y la razón son amigas que operan y cooperan en cada dimensión de la vida humana. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Con toda tu mente. Me da mucho gusto estar aquí otra vez, a que nos acompañen. A Ángel y a mí, gracias por sintonizar de nuevo este podcast. Y bueno, hoy el tema que vamos a hablar, la verdad es que me emociona muchísimo discutirlo, argumentarlo. Me emociona mucho platicar de esto porque es algo que me apasiona realmente. Yo creo que también a ti, Ángel, es algo que te apasiona. Y vamos a hablar de la Biblia, de por qué vale la pena leer la Biblia. Vamos a explorar no únicamente razones históricas, sino también arqueológicas, hasta filosóficas. Nos vamos a meter con un montón de cosas. Entonces les recomiendo que se queden hasta el final de este podcast. Está buenísimo. Y bueno, Ángel, ¿tú cómo ves? Hola a todos. Sí, me parece un tema muy jugoso. Yo creo que puede dar pie a muchos episodios más por el contenido que vamos a presentar este episodio. Sin embargo, pues solo queremos darles un panorama general de lo que consideramos nosotros como lo más importante que hay que considerar acerca de este libro y por tanto por qué para nosotros es importante leerlo. Y con esto en mente, pues me gustaría empezar mencionando mi idea general que tengo de la Biblia. Para mí la Biblia es muchas cosas. Cuando me llegan a decir, oye, la Biblia es la palabra de Dios, yo les digo, sí, para mí sí es la palabra de Dios, pero en el sentido de, pues que Dios no se encargó de dictar literalmente todo lo que está escrito en estas hojas, sino es más como un testimonio que fue inspirado por Él a través de personas a lo largo de la historia, que nos revela el plan de salvación que tiene para nosotros. Y esto tiene muchos alcances y muchas implicaciones en muchos campos del conocimiento y disciplinas, pero en general eso para mí es la Biblia. Y pues no sé si tú tengas una idea muy similar o diferente, Drake, para ti qué sería la Biblia. Sí, pues mira, para mí, Ángel, la Biblia es literalmente la palabra de Dios. Yo lo considero así, yo lo creo así. Cada punto, cada coma, cada acento, creo que es de inspiración divina, que no le falta ni le sobra nada, y que todo lo que está ahí escrito tiene repercusiones importantísimas en mi vida personal, en el mundo, en la historia universal, en todas las naciones y en todas las culturas y en todas las lenguas. Entonces, pues por esa razón no la considero como únicamente un libro, sino la considero como la obra maestra del universo. Así la considero. Ok. Fíjate que yo también considero que, o sea, todo eso que dijiste estoy totalmente de acuerdo, pero yo añadiría que es un libro tanto humano como también divino. Es como Dios ha estado revelándose a sí mismo a nosotros a lo largo de la historia. Y cada detalle que está en la Biblia sí es de estudiarse, de escudriñarse. Y pues vamos a ver que puede analizarse desde diferentes puntos de vista, tanto histórico, filosófico, científico, arqueológico, algunas veces político. Y pues con esto en mente nos gustaría empezar hablando acerca un poco de pues algunos principios que tenemos de la historia de la Biblia, cómo se empezó a hacer, cómo se perpetuó a lo largo del tiempo y cómo la tenemos a la fecha en nuestras manos. Y pues algo que hay que tener en mente es que muchos papirólogos o historiadores encargados del estudio de la Biblia están de acuerdo en que debemos tratar a la Biblia como cualquier otro libro para llegar a entender que no es como cualquier otro libro. A lo largo de la historia se ha tratado de desacreditar a la Biblia de muchas maneras. Sin embargo, la mayoría de estos intentos han fracasado debido a una gran cantidad de
pues hallazgos en general arqueológicos de fuentes extrabíblicas o objetos que respaldan lo que está escrito en la Biblia. Y algo que me quedó muy marcado a mí es que, por ejemplo, hubo un tiempo en donde se dudaba mucho de la existencia del rey David, de la dinastía davídica. Y se encontraron particularmente inscripciones en Tendan, en Israel, acerca de pues la existencia del rey David como un monarca de Israel, como referencia extrabíblica, y esto pues echó por tierra todos estos argumentos que hubo hace algunos siglos. Y cosas similares han ocurrido con el diluvio, con la dinastía de reyes que se relata en los libros de los reyes o en crónicas, y en general con muchos otros testimonios que están en el Antiguo Testamento. Y pues todo esto pone en un valor más que religioso, también histórico, a lo que es el Antiguo Testamento. Podemos hablar mucho de esta parte de la Biblia, sin embargo, creo que nos vamos a enfocar más en lo que es el Nuevo Testamento, ¿sí o no, Edrey? Sí, pues mira, Ángel, la verdad es que, como dices, hay un montón de evidencia, vamos a ponerlo así, evidencia. Tú acabas de mencionar evidencia arqueológica. Hay una cantidad enorme, abrumadora de evidencia arqueológica que, de hecho, el no aceptar que existe esta evidencia es porque es voluntariamente, no porque no exista o porque no sea claro. Por ejemplo, hablando del Nuevo Testamento, hay muchos textos en la misma Biblia en los que se afirma que lo que está ahí escrito, fueron escritos, esos textos fueron escritos por testigos oculares. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no fue escrito por el amigo del primo del vecino que escuchó lo que el abuelito del tío le contó una vez estando a 3 kilómetros de distancia. No, estamos hablando de gente que vio lo que sucedió, que estuvo presente, que vieron de primera mano los hechos. Es más, hasta fueron en algunas ocasiones protagonistas de las mismas situaciones. Y pues justamente estamos hablando de testimonios reales, Ángel, y eso a mí me impacta porque no podemos poner en duda algo Claro. que sucedió y que hubo gente que estuvo en el núcleo, en el corazón de las situaciones. Entonces, nada más para aquellos que dicen, no, es que no tenemos confianza de que lo que se relata en la Biblia sucedió realmente. Bueno, si vamos a poner en duda lo que escribieron testigos oculares de lo que sucedió en los escritos bíblicos, pues entonces vamos a poner en duda toda la historia, porque la historia está basada en testimonios de testigos oculares que presenciaron guerras, presenciaron caídas de imperios, nacimientos de personas célebres en toda la historia universal. Y pues si ponemos en duda los testigos oculares del Nuevo Testamento, ponemos en duda toda nuestra historia, simplemente. Entonces, pues para empezar, Sí. eso es lo increíble para mí, que la Biblia tiene... está redactada por testigos oculares. Por ahí la gente que esté escuchando este podcast puede buscar la cita 2 de Pedro 1:16, 1 de Corintios 15:6, en donde se especifica que hubieron testigos que redactaron esos textos. Enseguida, cuando hablamos de la Biblia no podemos olvidar pues que el protagonista es Dios, y nosotros, tú y yo, Ángel, y mucha gente que esté escuchando este podcast, cree también que Dios se hizo hombre, y Dios hecho hombre y que existió en esta tierra es Cristo. Y muchas personas han intentado poner en duda la existencia de Cristo, de Jesucristo, el de la Biblia. Y bueno, nada más ahí les dejo un comentario muy, muy interesante que leí en un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, en el que dice que ni un historiador que se respete, o sea, ni un historiador que tenga un gramo de prestigio, se atrevería a afirmar que el Jesús de la Biblia no existió. O sea, cualquier osado que afirme que el Jesús bíblico no existió es una persona ignorante de la evidencia abrumadora que existe y de la cantidad de pruebas que podemos encontrar, tanto históricas
como arqueológicas y de otro tipo, que dan testimonio, dan fe y legalidad de la existencia del Cristo que nos cuenta la Biblia. Entonces es como si yo te dijera, Ángel, a ver, no existió Darwin porque nadie lo conoce, nadie lo vio y no hay fotos de él. Pues no, evidentemente no hay, pero hay testigos oculares que lo vieron, que platicaron con él y que redactaron cosas. Es más, hay cosas que él escribió. Entonces, pues, si ponemos en duda a la existencia de Jesucristo, simplemente porque no hay una foto de él o no hay algo así como una prueba más visual, pues vamos a poner en duda todo lo que conocemos de la antigüedad. Entonces, bueno, como tal, eso es para mí una evidencia avasalladora de la veracidad que podemos encontrar en la Biblia, Ángel. ¿Tú cómo ves? ¿Qué más puedes complementar con esto? Sí, en efecto, desde un principio la Biblia nos está diciendo que todo lo que está documentado sí ocurrió. No son fábulas, no son mitos, no es algo que se le ocurrió a una persona hace miles de años y puso en papel, sino que nos está diciendo, hey, esto lo vio tal persona en tal lugar, en tal tiempo, y ocurrió de esta manera, ¿no? Y además de eso, hay que tener en cuenta que el proceso a través del cual se perpetuaron estos registros, es decir, el proceso de copiado, fue un proceso, o a la fecha es un proceso muy, muy riguroso. Estamos hablando de tradiciones de escribas o de copistas de la antigüedad, que utilizaban principalmente papiros, que sencillamente era reproducir a mano las copias de cada libro que se tenía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de tal manera que se llegaron a hacer varias tradiciones de copias, de las cuales podemos contar a la fecha con más de, si no mal recuerdo, más de 5,000 copias en el idioma original. Y si consideramos otros idiomas, esta cifra asciende hasta casi 30,000 copias. Entonces, podemos con estas copias reconstruir el contenido original de cada libro de una manera muy fiel. Y esto es, como tú dices, avasallador, ya que si nos ponemos a revisar las copias que se tienen de, por ejemplo, Platón o Aristóteles o algún otro historiador contemporáneo del Nuevo Testamento, como algunos que estaban por aquel tiempo, se me ocurre ahorita Josefo, pues vemos que pues, sus obras andan por ahí de unas 100, 200 o al menos a lo máximo 300 copias. Y eso ya es mucho. Eso es mucho, exacto, y son creo que son más de 100 años, incluso a veces más de 1000 años, del tiempo que pasó desde la redacción original que hizo ya sea Platón o Aristóteles hasta la copia más antigua con la que contamos. Sin embargo, en la Biblia tenemos copias que datan desde no más de 60 años, desde que se redactó pues digamos el escrito original a la copia más antigua que tenemos. Y gracias a este proceso nos damos cuenta que tanto su redacción es verídica y el proceso de copiado nos permite tener a la fecha una copia fiel de lo que ocurrió en aquel entonces. En general existen muchas variantes. En el caso del griego, esto ocurre debido a que en el griego se pueden ocupar diferentes combinaciones de palabras para decir una frase. Sin embargo, el significado se mantiene. Y es posible escuchar muchas críticas de personas allá afuera diciendo, no, ¿sabes qué? No puedes confiar, digamos, en los versículos que dicen las palabras de Jesús, en rojo, por ejemplo, porque la verdad es que, pues, hay muchas variantes en esas palabras entre diferentes copias de los manuscritos. Eso es cierto, pero esto se debe a que, en este caso, en aquel tiempo los historiadores, en el caso de Lucas, no se encargaban de decir, como una grabadora mecánica, todas las palabras de Jesús de un discurso palabra por palabra, sino querían mantener el significado original de un discurso. Y esto lo vemos por ejemplo, en el monte de los Olivos, donde Jesús solía predicar. Pues realmente se encargaban de escuchar sus discursos y los registraban, manteniendo lo más importante de sus palabras, que es lo que tenemos a la fecha. Y, en fin, pues otras variantes ortográficas y de sinónimos están ahí presentes y gracias a esto podemos reconstruir la obra original que pues pudieron haber realizado los apóstoles, o en este caso Lucas, y
pues por esto y muchas razones, yo considero que el Nuevo Testamento en particular es, viéndolo como un libro histórico, la obra literaria más confiable que tenemos en griego y en latín. Entonces, esta evidencia es avasalladora para mí. Y yo creo que, seas cristiano o no, pues es algo que podría llamar la atención para al menos estudiar un poco de esto. No sé, ¿tú qué piensas, Adri? Sí, totalmente de acuerdo, Ángel. Y es que seguramente habrá gente que escuche esto que estamos diciendo, que no crea en Dios y que crea que la Biblia es simplemente un libro inventado por los hombres. Nada más, déjame contarte algunos datos así increíbles que te explotan la cabeza cuando entiendes de qué se trata. La Biblia es un libro que se escribe durante un periodo de 1600 años. Desde que se escribió el primer libro hasta que se escribió el último pasaron 1600 años. Los escribieron diferentes autores de diferentes épocas, diferentes culturas, con diferentes idiomas, de diferentes clases sociales, desde reyes, desde gente muy preparada, hasta pescadores, hasta carpinteros, hasta agricultores, gente del campo, o sea, gente de todos lados, personas que no creerías que tienen algo en común, pero cuando tú lees el libro completo, te das cuenta que hay un solo autor, hay un solo mensaje, hay una sola voz detrás de cada libro y detrás de cada idea que está ahí expuesta. Entonces, la congruencia que tiene la Biblia, a pesar del proyecto tan complejo que fue completarla, pues es algo increíble. Y bueno, digamos, ok, no te convence la complejidad, aún así sigues creyendo que se trata de un invento o algo que fue hecho para engañar a las masas. Bueno, pues nada más déjame te digo que la Biblia se divide en dos secciones, como ya lo dijiste tú, Ángel, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hablemos de dos cosas diferentes, del texto y del contenido. Porque pues vale la pena hacer este análisis, ¿no? Del texto y del contenido. Entonces, tengo algo que decir respecto al texto y es algo que tú estabas comentando hace un momento, Ángel. Y es que en cuanto al texto, podemos confiar que las copias que tenemos son copias precisas. Es decir, en la antigüedad los judíos tenían una tradición para copiar, pero increíble. O sea, de hecho, tenían una profesión que se dedicaba únicamente al copiado de textos sagrados, que pues para ellos era la Torá y todos estos textos que seguramente has escuchado nombrar en algún contexto. Se llamaban los masoretas. Los masoretas eran las personas encargadas de copiar, y de hecho hay testimonios de masoretas que tenían la obligación de, aun si el rey les hablaba y los mandaba a llamar y ellos estaban copiando, tenían la obligación de terminar su frase o su línea que estaban copiando antes de atender aún al rey. Los masoretas tenían toda la cantidad de letras que iban en cada renglón contada. Sabían cuál era la letra que estaba en medio de toda la escritura del Antiguo Testamento. O sea, digamos, contaron todas las letras que se habían escrito y a la mitad estaba la F. Pues ellos sabían que a la mitad de todo el libro estaba la F. No era un copiado por copiar simplemente, sino que había un sistema, claro, había un método del que podemos fiarnos que lo que se escribió, por eso podemos confiar que las copias que tenemos hoy en día tienen el contenido que se tenía originalmente. Eso es por una parte. Sí. Y por la parte del Nuevo Testamento podemos confiar que lo que nos ha llegado pues tiene el contenido original, porque, ok, tal vez no fueron los judíos los que reprodujeron las copias, ya fueron pues los seguidores de Cristo, pero como tú dices, hay tantas evidencias, hay tantas copias de las escrituras en diferentes presentaciones, que se ha podido
integrar fielmente el contenido original. Entonces, para mí, o sea, la persona que niegue que el texto es íntegro y es fiel a lo que se escribió originalmente, es una persona que simplemente ignora la evidencia, Ángel. Eso es por una parte. Okay. Por otra parte, hablando del contenido tal cual, y ahí, no sé, ahorita tú me darás tu opinión, pero hablando del contenido, pues obviamente encontramos que la Biblia habla de milagros, la Biblia habla de Dios, la Biblia habla de su Hijo Jesucristo que vino a morir en una cruz y que el mismo Jesucristo es Dios, habla del Espíritu, habla de un mundo espiritual, de un plano espiritual, habla de cosas sobrenaturales. Hablemos un poquito del contenido. Y hoy en día decimos, bueno, ok, la Biblia se puede analizar como un libro histórico, pero el contenido, pues eso sí no lo puedo aceptar. Bueno, no lo puedes aceptar, o las personas que no lo aceptan, no porque el contenido esté equivocado, sino porque, y esto viene a colación con lo que hablábamos la clase, ya me salió mi alma de profesor, lo que hablábamos el episodio anterior. En el episodio anterior hablábamos de los sistemas de creencias, y los sistemas de creencias, según Kant y su epistemología, están basados en una presuposición. De hecho, tú nos hablabas de eso, ¿te acuerdas, Ángel? De Darwin, que para creer en la teoría de la evolución había que presuponer que los sentidos, que nuestra vista, que podemos capturar fielmente la realidad a través de nuestros sentidos. Esa es una presuposición que no es comprobable. Eso dice Kant en cualquier sistema de conocimiento. Bueno, pues para la historia moderna se parte de una presuposición que no parte de la historia, parte de la filosofía. Se considera filosóficamente que no existen los milagros, se tiene una visión ateísta de la historia y por lo tanto cualquier contenido que tenga que ver con la divinidad, pues se va a presuponer que es falso. No porque históricamente se tengan argumentos para afirmar que es falso, porque por el contrario se tienen muchísimos testimonios para confirmar la existencia de Dios, para confirmar los milagros, para confirmar la resurrección de Cristo, pero se parte desde la presuposición filosófica de que Dios no existe y los milagros no existen. Por lo tanto, Jesús no es Dios y Jesús no resucitó. No es un argumento histórico, sino filosófico. Y bueno, pues eso a mí me impacta. No sé, ¿tú qué pienses de eso, Ángel? Tú así dime, ¿qué opinas de todo esto? Sí, mira, yo lo veo así. Estábamos hablando primero de estos aspectos históricos, arqueológicos, que respaldan la veracidad del testimonio bíblico. Y esto nos lleva indiscutiblemente al siguiente aspecto de la Biblia, que es que precisamente es inspirada por Dios. Y esto ya está poniendo un plano sobrenatural en el asunto. O sea, estamos hablando de que Dios intervino en la tierra, ya sea a través de personas inspiradas por Él, que vieron visiones, que tuvieron sueños, que se reveló físicamente a ciertas personas o a ciertos pueblos. Y como tú dices, hay muchas personas allá afuera que por X razón están comprometidos con esa postura filosófica de no creer en cualquier cosa que ellos consideren que va más allá de lo natural. Entonces, esto es una postura muy dura que no tiene realmente... Bueno, que podemos objetar de muchas maneras, pero tal vez lo hagamos en otro espacio. Para fines de este episodio, tenemos que tener en cuenta que la Biblia nos está dando por sentado que sí existen todo esto que está registrado. Existen los ángeles, existen los demonios, existe un mundo espiritual. Y es importante para nuestras vidas entender que la Biblia, además de un libro histórico, además de un libro que podemos analizar con las disciplinas que tenemos en la actualidad, como la historia y la arqueología, también es un libro que nos enseña y nos puede enseñar mucho en general de este plano sobrenatural. Y pues algo que me gustaría aquí decir es que no sé si ustedes o si tú sepas, Edrey, que John Tolkien, el que escribió muchos libros de fantasía, pues también tenía una visión muy particular de la Biblia como un libro que
digamos, consideraba todo el género literario de fantasía o de cuentos de hadas. Para él, los cuentos de hadas eran algo muy importante en la vida humana de aquel tiempo, porque eran como un escape de esta vida real que nos llenaba ese vacío que necesitábamos, ya sea como por ejemplo que el bien siempre triunfe sobre el mal, o poder interactuar con un plano sobrenatural, cosas así. Ok. Y Tolkien vio en la Biblia que existe ese mundo, o sea, es una historia, digamos, de fantasía entre comillas, pero que es parte realmente de nuestro mundo, o sea, incursionó en nuestra historia, se materializó en nuestra historia, y de tal manera que la Biblia es capaz de cubrir todas las necesidades humanas que podríamos nosotros rascar con las historias de fantasía o de ciencia ficción como en la actualidad. Que superpoderes, que extraterrestres, que un mundo utópico, cosas de ese estilo. Y por eso para él la Biblia tenía mucho valor. No solamente se quedó con la parte histórica, también se quedó con la parte trascendente de la Biblia. Obviamente yo creo que él creía que era inspirada por Dios debido a esto. Con esto quiero aclarar que la Biblia, por lo tanto, no debe tomarse como un libro místico o como un amuleto. Realmente es muy útil para fines, pues, espirituales y aprender más de Dios, etc. Por ahí escuché algún erudito diciendo, bueno, qué bueno que no tenemos los escritos originales de Pablo o de Pedro o de Moisés incluso, ya que las personas en lugar de estudiarlos, los adorarían. Pensarían que esas cosas en sí mismas tienen poder, como se llega a hacer, por ejemplo, con las astillas supuestas de la cruz de Jesús, ¿no? Claro, sí. Y entonces hay que tener en claro esta naturaleza tanto sí humana, digamos, terrenal o histórica de la Biblia, pero también este aspecto trascendente de que es una obra que realmente proviene de Dios, está inspirada por Dios de muchas maneras. ¿Cómo ves, Edrey? Sí, comparto tu opinión porque realmente como tú lo decías, esta visión de que hay un rechazo sistemático hacia la Biblia y hacia su contenido espiritual y hacia las dimensiones espirituales y físicas que se encuentran y que se presentan en la Biblia. Hay un rechazo sistemático moderno. Eso tiene que ver, eso no sucedía cuando Newton existía, cuando Maxwell, cuando Faraday, cuando los grandes físicos que echaron a andar las teorías que sustentan hoy toda nuestra tecnología, ellos eran creyentes, y no solo creyentes, eran practicantes fieles del Evangelio de Cristo. Entonces, sí, como tú dices, esto es muy reciente, y fíjate que estoy recordando pues la posición de un filósofo que se llama Hume, no sé cómo se pronuncie, que hablaba respecto a que de la historia no podemos obtener verdades absolutas. Él decía eso. De la historia uno no puede obtener verdades absolutas. Ok, esa posición filosófica nos ayuda también a justificarnos de, por ejemplo, hay gente que cree en aliens. Y hay mucha gente que los cree, hay mucha gente que ha sido testigo ocular de platillos voladores y de contactos del tercer tipo. Bueno, pues por N cantidad de personas que cuenten la misma historia, no podemos dar como verdad absoluta que existen los aliens. Claro. Entiendo esa posición. Sin embargo, hay algo que, antes de decirlo, mi siguiente enunciado, no hay nada absoluto más que el cálculo diferencial, la geometría analítica, la geometría. No hay nada más absoluto que las matemáticas. Es lo único absoluto, es lo único que 1 más 1 es igual a 2. Todo lo demás es probabilístico. Y quédense con esto, por favor. Todo lo demás, cualquier ciencia, cualquier sistema de conocimientos es probabilístico. Hasta la física, sí. Porque desde los años 1900, 1910, 1920, cuando se inició la mecánica cuántica, eso fue el gran paradigma que se rompió, que el universo determinado de Einstein se rompió, se resquebrajó, porque Bohr y su banda de científicos superdotados, los mecánicos cuánticos,
demostraron que la naturaleza del universo era probabilístico, que no podíamos conocer a ciencia cierta la posición y la velocidad de un electrón, solamente la probabilidad de dónde está y la probabilidad de qué velocidad lleva. Toda nuestra naturaleza es probabilística, por lo tanto la historia también es una ciencia social que se basa en probabilidades. Entonces, ok, si tú no quieres aceptar que el contenido de la Biblia es una verdad absoluta porque no te convence simplemente, bueno, pues apuéstale. O sea, yo te Sí. animo, si tú no has leído la Biblia, y hablo a quien nos está escuchando, si tú no has leído la Biblia porque piensas que no tiene la verdad, bueno, te estamos contando todas las evidencias, todas las pruebas que existen para demostrarte que la Biblia es algo que vale la pena ser leída. Léelo porque nosotros le apostamos históricamente a que la Biblia contiene la verdad absoluta. Y bueno, hablando de eso, pues la Biblia, Ángel, no la podemos, como tú decías, si bien es cierto que tiene pues una dimensión espiritual, yo creo que también, y no lo creo, yo lo he comprobado, tiene una dimensión muy práctica en mi vida. Porque es cierto que la Biblia de repente tiene pensamientos pues profundos, tiene cosas que a veces no se entienden a la primera lectura, pero por otra parte hay cosas que son así completamente literales. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, ahí me dicen cómo tratar a mi esposa, no tengo que ser áspero, tengo que ser marido de una sola mujer, en fin, hay cosas que digo, órale, o sea, esto me ayuda en mi vida práctica, y también hay cosas que son pensamientos más profundos que sí tengo que leer y leer y leer, y hay cosas que todavía no alcanza a comprender, pero bueno, esa es la riqueza de la Biblia y es por lo que vale la pena ser leída. ¿Tú cómo ves, Ángel? A ver, vamos por partes. Lo primero que decías de lo absoluto y lo probabilístico me gustó mucho. Es algo que usamos mucho acá en el laboratorio, ¿sabes? O sea, todos los artículos que hacemos se basan en inferencias estadísticas al final. O sea, tú infieres que la Exactamente. cosa es así, pero hay una probabilidad muy reducida de que no sea así. Sin embargo, pues con tal de que nos acepten el paper, pues tratamos de que sea lo menos posible esa probabilidad, ¿no? Y es algo muy real, ¿sabes? Al final estas posturas filosóficas que se pueden llegar a encontrar tú y yo, cualquier persona que nos escuche allá afuera, con personas que rechazan la Biblia o cualquier elemento teísta, se debe justamente eso, a un compromiso de fe que tienen previamente hacia el ateísmo o hacia el agnosticismo o incluso el antiteísmo. Entonces, eh, al final yo creo que podemos hacer un análisis muy cauto y muy coherente de la Biblia sin tener que comprometer nuestra capacidad de hacer razonamiento. O sea, no tenemos que cometer suicidio intelectual. En el caso de que si tú eres cristiano y naciste en una cuna cristiana y quieres estudiar la Biblia de esta manera, vaya, no tienes que llegar a dudar de ella de esta manera. Al final estás teniendo en tus manos un libro muy, muy confiable. Yo creo que de los más confiables que existen. Y Totalmente. de la misma manera, si tú eres, en el otro caso, una persona que no es cristiana o que no nació en una cuna cristiana y te interesa el estudio de este libro, si así lo quieres ver, bueno, pues aquí te damos muchas razones por las que puedes empezar a hacerlo. Y te vas a dar cuenta que, como dice Drey, tiene contenido que va más allá de lo histórico. Cosas muy prácticas y muy fuertes, muy profundas, que tal vez abordaremos en otros momentos. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, tocar el tema de si existe o no, bueno, más que existe o no, cómo se da la soberanía divina con la libertad humana, por ejemplo, ¿no? Que ambas se afirman en la Ah, Biblia. el libre albedrío y todo eso, ¿no? Exacto, exacto. O sea, todo eso está en la Biblia, a veces muy sutil, a veces de manera más explícita, pero son cosas muy profundas que, pues la verdad, han dado lugar a muchas posturas teológicas que a la fecha se siguen discutiendo. Y hay cosas en la Biblia que vas a encontrar que son muy certeras, así como dice Drey, pues no matarás, no seas áspero con tu esposa, tú que eres soltero, no forniques, cuídate de las pasiones juveniles, etcétera, etcétera. Y gracias a esto yo siento que la Biblia, además de ser un libro histórico y una obra inspirada por Dios,
también es algo que necesitamos leer como cristianos, que esto sería el siguiente punto que quisiera abordar. Los cristianos necesitamos constantemente estar leyendo esta Biblia, no como, eh, no como se lee cualquier otro libro, digamos. Yo lo veo como si tú estuvieras viendo una obra con tinta invisible, donde necesitas poner unos lentes especiales o con una luz especial para poder leer su contenido. Entonces, igual nosotros tenemos que tener ciertas aproximaciones y entendimientos y la fe necesaria para leer la Biblia de esta manera. O sea, entender que esta obra realmente es lo que Dios nos está diciendo a nuestro corazón para, vaya, dice Pablo en Timoteo, para enseñar, para redarguir, para edificar a la iglesia. Muchas veces también se la toma como una espada, o sea, que es capaz de entrar a tu corazón, o sea, es capaz de poner luz en tus pensamientos y en tus emociones y te da más claridad por dentro y también te llega a confrontar por dentro y al final te ayuda a, pues, superar o llegar a ser una mejor persona si así lo quieres ver, que al final se trata de parecerse más a Jesús. Y esto es importante, lo quiero remarcar muy bien porque si ustedes ven cómo Jesús trataba las escrituras en aquel tiempo, en este caso el Antiguo Testamento, Jesús tenía una idea muy elevada de las escrituras. O sea, él literalmente dijo que no podía ser quebrantada, que los religiosos de aquel tiempo muy comúnmente ponían tradiciones por encima de la Torá o de las escrituras, que Jesús pues realmente rechazó. Y Jesús fue más allá de solamente leer las escrituras literalmente. Él realmente expuso, como que desentrañó el significado que realmente decía cada uno de los mandamientos o cada una de las ordenanzas que están en la Torá. Y yo creo que nosotros debemos hacer lo mismo como cristianos. Ser capaces de leer la Biblia, ya sea en tu devocional o no sé cómo lo leas tú, como audiobiblia también se vale, pero que no solamente lo leas con tus oídos, sino pues con tu alma, con tu mente, con tu espíritu, con todo, ¿no? ¿Cómo ves, Edrey? Sí, de hecho, Ángel, creo que eso que tú decías respecto a que los cristianos han dejado de leer la Biblia o que lo que nos falta a veces hacerlo es, o sea, es algo completamente cierto. Creo que en muchas ocasiones la Biblia en la iglesia y en la vida cristiana en general se toma como un soporte, como un libro de apoyo. Y nos importa más qué nuevo libro sacó Jesús Adrián Romero, qué libro nuevo sacó Rick Warren, qué libro nuevo sacó Cash Luna. que sea Cash Luna o quien sea. Y no estoy diciendo que sea malo leer ese tipo de libros o esos autores, si a ustedes les gusta, está bien. Lo que está mal, y sí lo digo con toda franqueza, está mal, es solamente alimentarse de Biblia ya digerida y no irse a la fuente original. Si tenemos la fuente original, Ángel, si tenemos la Biblia, ¿por qué preferimos las palabras digeridas por otro autor con su perspectiva de la vida, con su interpretación, con su visión personal? Y nos vamos a atorar en ese mensaje cuando podríamos ir a la fuente original. Eso es por una parte. Por otra parte, si tú ya estás leyendo la Biblia, pues hay que hacer lo que dice Santiago. Santiago dice no ser tan solamente lectores, o bueno, en ese caso, en ese tiempo era oidores, porque la Biblia no estaba todavía escrita Claro. en el primer siglo, por eso les dice oidores, pero hoy en día sería no solamente ser lectores, sino también ser hacedores de la palabra. Y nada más con esto, pues quiero decir que la Biblia no es un libro nada más para filosofar, para profundizar, no es un libro nada más utilizado para debatir, no, es un libro bien práctico, bien sencillo, pues está al alcance de todos. Los razonamientos que están ahí expuestos, las ideas que están expuestas, es para que el más
el ser humano más simple o el ser humano más complejo pueda obtener esa sabiduría, aplicarla en su vida y entonces que haya un cambio. Y por ahí dicen que las personas no Sí. cambian nunca. Bueno, pues una persona que tiene un encuentro con Dios, que comienza a leer la Biblia y la aplica en su vida, entonces puede cambiar, Ángel. Esa es mi perspectiva y lo que yo pienso de todo lo que dijiste, que me parece muy acertado en general. Sí, me recordaste, yo he escuchado testimonios de personas que se dedican a distribuir Biblias en general en el mundo, como los gedeones, por ejemplo, ¿no? Pero hay personas Sí, que se dedican a distribuir Biblias en países en donde la Biblia está vetada, o sea, son países religiosos en extremo o comunistas en extremo, al grado de que si tú vas con tu Biblia, bueno, pues tienes que dejarla para ti mismo, no puedes sacarla de tu cuarto de hotel, por ejemplo. Si llegas a hacer eso, te pueden juzgar, te pueden desde poner en la cárcel hasta ejecutarte. Y esto quiero decirlo porque como cristianos muchas veces nos es fácil dejar la Biblia ahí acumulando polvo y pues ya, ¿no? O sea, cuando la necesites, la lees y si no, pues solo te quedas con lo que vas a escuchar en los domingos. Y también tú que no eres cristiano y tal vez estés interesado, pues mira, la verdad es un libro que vale mucho por esto. O sea, hay muchas personas que saben de la importancia de este libro y lo que puede hacer, a grado de que la prohíben en algunos países. Y pues como cristianos debemos de estudiarla, como decía Pablo, para estar preparados para responder a cualquier persona que nos pida razón de nuestra fe. Y es algo que también Jesús nos invita a hacer, ¿sabes? Porque él estaba bien preparado. Y llegó el punto donde los fariseos se sorprendieron de los apóstoles al ver cómo hablaban con denuedo de la palabra y ver que eran pues simples pescadores, ¿no? Entonces, sí, esto es algo que hay que tener muy en claro. La Biblia no solamente es una obra histórica, no solamente es inspirada por Dios, sino que también es algo que necesitamos como seres humanos, seas cristiano o no. Y me gustaría también mencionar aquí que pues existen muchos temas acerca de los que podemos hablar de la Biblia. O sea, aquí hablamos de un panorama general, pero podremos hacer más hincapié, digamos, después en el futuro acerca de los diferentes descubrimientos arqueológicos o referencias extrabíblicas, o por qué realmente de manera más minuciosa es tan confiable históricamente en este proceso de copiado, o por ejemplo de la Trinidad, o en cuanto al mundo espiritual, cosas de ese estilo, ¿no? Pues no sé, Dre, ¿tú qué te gustaría responderme? ¿Estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? y pues ya, como dices, para ir cerrando, porque realmente el objetivo de este episodio era, como tú estás diciendo, dar un panorama amplio de por qué vale la pena leer la Biblia, por qué Ángel y yo, él siendo un biólogo formado en una educación científica seria, estando a punto de tener su grado de doctor en biología, en neurociencias, por qué yo, que estudié física, que estudié la teoría del Big Bang, que estudié la mecánica cuántica, que me estoy especializando en educación científica. Pues dices. Bueno, digo, ¿no? Eso decían mis exámenes, que según sí pasé. ¿Por qué dos científicos, o por lo menos dos personas que estudiaron ciencia, están tan confiados de que vale la pena leer la Biblia? ¿Por qué? Ah, pues por todas esas razones. Y es que la evidencia es tan grande de por qué la Biblia vale la pena ser leída. Como tú decías, Ángel, ¿por qué la Biblia es perseguida en otros países? Por qué es hasta quemada? ¿Por qué hay Sí. un rechazo del mundo completo hacia que las personas lean la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué contiene? ¿No les da curiosidad? ¿Por qué la Biblia es un libro tan controversial en el mundo? ¿Por qué Bertrand Russell, un filósofo tan importante del siglo XX, se dedicó a escribir su texto ¿Por qué no soy cristiano? ¿Por qué Richard Dawkins, un ateo Sí. muy famoso de nuestros días, se toma la molestia de escribir una obra llamada El espejismo de Dios para demostrar que Dios no existe, rechazando y refutando la Biblia y las demostraciones de Tomás de Aquino de sus 5 vías de demostraciones de por qué Dios existe? O sea, ¿por qué hay gente tan importante
que se dedica a tirarle a la Biblia específicamente y a su contenido. Eso es algo que si su curiosidad no les incita a leerla, entonces hay algo mal en nosotros mismos, ¿no? O sea, yo por mera curiosidad he consumido libros o he visto películas. O sea, y si hay una obra tan impresionante, tan grande, tan compleja como lo es la Biblia, y que está tan al alcance de todo el mundo, o sea, puedes bajar una aplicación, puedes leerla en internet, puedes ir a la librería y comprarte una. ¿Por qué no la has leído? Esa es mi pregunta. Si no la has leído, ¿por qué no la has leído? Y como tú decías, Ángel, si hay algo que dijimos en este podcast, en este episodio que te llamó la atención, déjalo en los comentarios. Ya por ahí tenemos el Facebook abierto, ya tenemos también el canal de YouTube abierto para cualquier comentario o duda que les gustaría que pudiéramos desarrollar más, porque hay un montón de cosas que decir de esto y mucha ciencia también involucrada, porque, bueno, Ángel, no sé si tú tengas algún ejemplo de algo científico que venga en la Biblia, pero de momento recuerdo que, por ejemplo, en Job, por ahí hablan de la redondez de la Tierra, o también por ahí en los Salmos se habla de los ciclos del hidrógeno y del agua. No es que textualmente los autores hayan tenido métodos científicos para demostrarlo y escribirlo, pero al ser un libro de Dios, que viene de parte de Dios, pues Dios tiene lenguaje matemático y científico al final de cuentas, entonces tiene que estar expresado en la Biblia. Podremos hablar de un montón de cosas, ¿no? Sí, en el futuro haremos varios episodios de cada uno de estos puntos. Nos gustaría mucho que nos dieran retroalimentación acerca de cuáles les interesa más. Y también porque no solamente es importante tenerlos claros, sino también porque yo he visto muchos testimonios de personas que se hicieron ateas, que fue a raíz de una mala interpretación que tuvieron de la Biblia. O sea, leyeron, por ejemplo, por ahí, como tú dices, no sé, que las mujeres deben guardar silencio en las iglesias. Por ahí decía Pablo en Corintios. Pero no entendieron realmente el contexto y el significado de este pasaje y por lo tanto etiquetaron al cristianismo como una religión machista o misógina, ¿no? En general. Y a raíz de eso empezaron a encontrar más y más dudas que al final no tienen sustancia y se hicieron ateas. Entonces por eso es importante tener en claro todos estos... todo este contenido y significado bíblico como cristianos y también como no cristianos, para no andar esgrimiendo argumentos sin sustento, y también para poder responder como cristianos a cualquier razón que nos pidan allá afuera. Y sencillamente con esta idea pues quiero cerrar mi argumento, mi participación. Y pues sí, sencillamente nos gustaría que ustedes nos dijeran qué es lo que quieren escuchar en este espacio. Bien, Ángel. Pues sí, para cerrar, no hay que tener una fe ciega. Por el contrario, nuestra fe puede ser bien iluminada por un montón de evidencia de la existencia de Dios, de la veracidad de la Biblia. Y creo que, Ángel, desde mi punto de vista, no hay peor ciego, voy a cambiar un poquito el dicho del sordo, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque los ciegos son los que rechazan intencionalmente la evidencia, voluntariamente la evidencia que existe a favor de lo que contiene y del texto bíblico en su integridad. Entonces, los animo, los reto, los invito a que lean la Biblia y que descubran las riquezas que en ella contienen. Pues ya con esto también me despido, Ángel. Gracias por esta buena plática, hermano. Como siempre, la disfruté un montón. Y pues les mando un saludo a todos los que escucharon este podcast. Igualmente, gracias a ti, hermano, gracias a todos ustedes que nos escuchan. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales y a suscribirse al canal de Spotify. Y nos vemos en el siguiente episodio. Esperamos que les haya gustado este episodio y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y asimismo suscribirse al canal para no perderse de los episodios y así juntos descubrir que es bueno amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y con toda nuestra mente. Hasta la próxima.